Bueno, vamos a hablar del laboratorio número 12. Este consistía en lanzar un trompo a distintas distancias a una altura fija. Bueno, en este experimento primero podíamos encontrar cosas como la velocidad angular, la energía potencial gravitacional, la energía cinética rotacional y el torque. Estas en la práctica podía encontrarse, por ejemplo, la energía potencial cuando el trompo no se estaba moviendo, estaba quieto. Luego, cuando era lanzado, esta energía se convertía en cinética y ya cuando este tocaba el piso y lo jalábamos con la cuerda, pues se convertía en energía cinética rotacional. Ya para hablar más de los datos obtenidos, entonces, bueno, como dije anteriormente, eran dos distancias. La primera de 0.5 metros. En este, el trompo dio 57 vueltas con un tiempo de 32 segundos y una velocidad angular de 358.1. Y en la distancia 2, que era de 0.9 metros, el trompo dio 60 vueltas en un tiempo de 50.2 segundos y una velocidad angular de 377. Como datos importantes, antes de tomar todo esto, primero tomamos la altura desde la que fue lanzada el trompo, que fue de 1.05 metros, y el radio del trompo, que es de 2.5 centímetros, que se pasó a 0.025 metros, y la masa, que era de 58 gramos, pero bueno, convertimos y quedó de 0.058 kilogramos. Listo. En cuanto a los cálculos, nosotros podemos ver que experimentalmente la velocidad angular la hallamos con la fórmula 2 por pi por frecuencia, donde la frecuencia es el número de vueltas en un segundo. Entonces ahí, como dijo mi compañero, con la distancia de 0.5 dio 57 vueltas por segundo, y haciendo la respectiva fórmula nos da una velocidad angular de 358.1, y con la misma fórmula pero en la distancia de 0.9 metros eh, dio 60 vueltas por segundo, y pues la velocidad angular con dicha fórmula es 377. Una vez hecho esto, y para calcular de manera teórica la velocidad angular, teníamos que hacer varias cosas. Inicialmente teníamos que hallar o como suponer la velocidad normal, la velocidad que tendrían los trompos, y esto se hacía lanzándolo. Lanzábamos el trompo sin la cuerda, y al lugar que daba el primer rebote, o sea, en la primera zona que tocaba el suelo, sacábamos los metros. Y despejando esta fórmula podíamos sacar la velocidad normal, solo la velocidad. Luego de esto, según la geometría o la figura, eh, teníamos que usar distintas inercias. La esférica, cilíndrica y cónica tienen una fórmula de inercia distinta. Ya teniendo clara la velocidad que sacamos anteriormente con la fórmula que despejamos y la inercia de cada figura, podemos reemplazar valores y sacar las velocidades teóricas angulares. En el caso de la distancia de 0.5 metros, la velocidad angular teórica eh, con, la, con la figura esférica nos da 294.9, con la cilíndrica 263.8 y con la cónica 340.6. Siguiendo el mismo procedimiento, pero con la distancia de 0.9 metros, nos da la velocidad angular teórica de la esfera 300.1, la cilíndrica 279.1 y la cónica 360.3. Ya teniendo estas velocidades, la teórica y la práctica, la experimental, podemos hallar la diferencia entre ellas o el error. Haciendo los cálculos, que es la diferencia entre ellas, nos damos cuenta que la velocidad angular que más se asemeja es con la geometría cónica. Nos da la menor cantidad de error, y lo que nos muestra esto es que el experimento se compagina mucho mejor con una geometría cónica, lo cual pues tiene mucho sentido porque el trompo utilizado sí tenía una figura eh, muy similar a una exactamente cónica. Ya luego de haber hecho esto y analizar, podemos darnos cuenta de que el torque generado tiene una dirección opuesta al lanzamiento del trompo, y su magnitud es proporcional a la fuerza con la que se lanzó dicho trompo. Y bueno, luego de hacer estos cálculos pasamos al análisis y a responder las preguntas pertinentes del laboratorio, las cuales va a responder mi compañero Manuel.
y yo las voy a ir leyendo y él las va a ir respondiendo. La primera pregunta. ¿Para qué distancia L se obtiene una mayor velocidad angular y por qué? Bueno, en este caso nos dimos cuenta que la mayor velocidad angular se da eh, en el cual, o sea, en el experimento en el cual se usaba una longitud mayor, pues ya que la fuerza aplicada pues para llegar a esta longitud debía ser mayor, ¿no? Entonces, donde esta fuerza que al inicio era potencial, después es cinética al momento de que va cayendo y al momento de que impacta ya el suelo, esta se convierte en energía cinética rotacional. Y pues esta es directamente proporcional a la magnitud de las fuerzas anteriormente aplicadas. Bien. eh, ¿La velocidad angular del trompo depende de la masa? Sí, no, ¿por qué? No, la velocidad angular no depende de la masa, ya que esta depende directamente pues de la frecuencia y pues esta determina el periodo de rotación y pues si esta es mayor el trompo girará más veces en un intervalo de tiempo menor y también nos pudimos dar cuenta de esto en las ecuaciones cilíndricas, cónicas Y esféricas. y esféricas, ya que al analizar las ecuaciones nos dimos cuenta de que la masa era irrelevante. Tercero, ¿cuál de las geometrías representa mejor la realidad del experimento, llevando a un menor error? Bueno, ya reafirmando lo que dijo mi compañero Daniel, pues la que más genera una afinidad con el experimento, pues es la cónica, porque pues dado según los cálculos teóricos, es la que menos, hablando geométricamente, es la que menos diferencia tiene pues con el trompo y pues por tanto es la que menor error tiene comparado con las otras dos. En realidad, ¿es verdad que toda la energía inicial se convierte en energía rotacional del trompo? Sí, no, ¿por qué? Sí, o sea, lo primero, como ya lo he hecho pues en la primera pregunta, es que nosotros partimos de una energía potencial y esta después se va a transformar en energía cinética al momento de que va cayendo, ¿no? Ya que se encuentra en movimiento. Después de esta pues ya impacta y pues se convierte en una cinética rotacional y pues depende, el valor de esta o la magnitud de esta depende directamente de los valores de las dos anteriores, de la potencial y de la cinética. ¿Qué otras aproximaciones teóricas conllevan a la discrepancia entre los valores teóricos y los experimentales? Pues las discrepancias nosotros pudimos analizar que se dan principalmente porque, o sea, el trompo no es totalmente cilíndrico, entonces pues allí ni totalmente esférico ni totalmente cónico, entonces pues era imposible que nos diera un cálculo exacto, ¿no? Y pues este fue el primer caso que analizamos y lo segundo pues que pudimos dar cuenta fue que la velocidad que hallamos no era 100% exacta, ya que pues se podía dar el caso de que como teníamos que contar las vueltas pues analizando el video y con la marca pues que le pusimos al trompo, pues no era exacto el número de vueltas que nosotros contábamos hacia ojo, ¿no? Entonces puede ser que se nos haya ido eh, alguna vuelta más o alguna vuelta menos, entonces pues se puede haber afectado los cálculos. Sí. Sugieran algunas ideas para mejorar la concordancia entre los cálculos teóricos y los experimentales. Mm, pues como primera medida podría ser que se cambie el terreno donde se, se ejecutó el lanzamiento del trompo, ya que si se lanza en un terreno un poco más limpio o plano, donde no interfiera, eh, pues donde se está lanzando el trompo, nos podría dar, o podríamos también contar, y sería más exacto el número de vueltas que del trompo, ¿no? Entonces, esa sería como la primera medida. Y la segunda sería que se podría buscar algún trompo que tuviera una forma más similar eh, a lo que vendría siendo un trompo pues cónico.
Y finalmente las conclusiones de nuestro experimento. Bueno, como última medida, las conclusiones que nosotros pudimos hallar fue que pues un experimento puede ser modelado prácticamente solo por la teoría si se sigue de manera correcta las ecuaciones y los cálculos en este. Y como segunda medida, pues entendimos que en un simple movimiento pueden estar involucradas varios tipos de energía, lo cual hace bastante interesante el experimento. Y además de esto entendimos mejor algunos conceptos como el torque y el momento angular.